El 28 de diciembre es una fecha muy especial en el calendario de muchos países, especialmente en aquellos de habla hispana. En este día, se conmemoran los Santos Inocentes, una festividad que tiene profundas raíces históricas y religiosas, pero que también se ha convertido en un día asociado a las bromas y a la diversión. En este video, exploraremos tanto el origen de esta celebración como sus tradiciones y su evolución hasta convertirse en lo que conocemos hoy. Así que acompáñame a descubrir más sobre los Santos Inocentes del 28 de diciembre. El origen de la festividad del 28 de diciembre tiene su base en un pasaje bíblico, específicamente en el Evangelio de San Mateo. Según este relato, cuando el rey Herodes, el monarca de Judea, se enteró del nacimiento de un niño que sería el rey de los judíos, es decir, Jesús, temió que su trono fuera usurpado por este futuro rey. Herodes, conocido por su crueldad y paranoia, decidió actuar de forma extrema para evitar cualquier amenaza a su poder. El Evangelio nos cuenta que, al no poder identificar específicamente a Jesús, Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta atrocidad se conoce como la Matanza de los Santos Inocentes y se celebra en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas el 28 de diciembre, como un recordatorio de la tragedia que vivieron estos niños que murieron inocentemente por orden de un rey despiadado. La historia es devastadora y, a pesar de que en muchos lugares se le da un enfoque solemne, conmemorando el martirio de los inocentes, con el paso del tiempo ha evolucionado en algo mucho más ligero, lo que nos lleva a la parte más divertida de esta celebración. Con el paso de los siglos, el 28 de diciembre fue adoptando un tono más lúdico, y en lugar de centrarse únicamente en la tragedia, muchas culturas comenzaron a asociarlo con el humor y las bromas. Este cambio de enfoque tiene una serie de explicaciones, algunas de las cuales están relacionadas con la costumbre de hacer juegos de palabras o bromas en las celebraciones cristianas, especialmente en tiempos medievales, donde las festividades religiosas a menudo se acompañaban de festivales populares. En España, por ejemplo, el Día de los Santos Inocentes se convirtió en una oportunidad para hacer inocentadas, que son bromas o engaños jugados a los amigos, familiares y colegas. Las bromas pueden ser simples, como hacerle creer a alguien que algo ha ocurrido o va a ocurrir, o pueden ser elaboradas, con pequeños trucos o chistes que causan confusión y sorpresa. La intención de Herodes el Grande de eliminar al niño Jesús es uno de los episodios más oscuros y dramáticos de la historia temprana del cristianismo, y se encuentra narrado en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 2. Para entender la magnitud de la acción de Herodes y el contexto histórico y religioso en el que tuvo lugar, es importante analizar tanto la figura de Herodes como la reacción de los padres de Jesús, María y José, quienes huyeron a Egipto para proteger la vida del niño. A continuación, te explico los detalles de este relato y su contexto. Herodes el Grande fue rey de Judea y otras regiones circundantes, bajo la autoridad del Imperio Romano. Desde el 37 a.C. hasta su muerte en el 4 a.C. era conocido por su crueldad, ambición desmedida y paranoia, cualidades que lo hicieron temido tanto por sus súbditos como por sus propios familiares. A pesar de que Herodes promovió grandes obras de construcción, incluyendo la renovación del Segundo Templo de Jerusalén, su reinado también estuvo marcado por intrigas, asesinatos y una constante preocupación por mantener su poder. Herodes era consciente de que su reinado estaba en una constante tensión con las aspiraciones de varios grupos dentro de su reino, incluidos los judíos que esperaban la llegada del Mesías, el líder prometido que liberaría a Israel del yugo extranjero y establecería un reino eterno. La profecía mesiánica que decía que un rey judío nacería en Belén se encontraba muy arraigada en la tradición judía, y Herodes temía profundamente que cualquier niño que naciera y que pudiera ser considerado el Mesías significara una amenaza directa para su dominio. Esta paranoia sobre los posibles usurpadores de su trono lo llevó a cometer actos extremos para asegurarse de que no hubiera rival alguno. Cuando los magos de Oriente, también conocidos como los Reyes Magos, llegaron a Jerusalén buscando al recién nacido, rey de los judíos, siguiendo la estrella que los guiaba, Herodes se alarmó. El Evangelio de Mateo 2, 1, 8, describe cómo los magos llegaron a la corte del rey, buscando al niño que, según las Escrituras, sería el futuro rey de Israel. Herodes, tratando de disimular su inquietud, pidió a los magos que lo informaran cuando encontraran al niño, alegando que él también quería rendirle homenaje. Sin embargo,
cuando los magos, guiados por un sueño, decidieron no regresar a Herodes tras encontrar al niño en Belén, el rey se sintió traicionado y, en su furia, optó por un acto terrible, la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta atrocidad fue, según el relato bíblico, su intento de eliminar al niño Jesús, a quien veía como un rival potencial. Cuando el ángel del Señor se le apareció en un sueño a José, el esposo de María, advirtiéndole sobre el peligro que corría el niño Jesús, le instruyó que tomara a María y al niño y huyera a Egipto. Este evento es narrado en el Evangelio de Mateo 2-13-15. La huida a Egipto es un momento clave en la historia de la infancia de Jesús, ya que demuestra cómo la intervención divina protegió al futuro Mesías de una muerte prematura. José, como un hombre justo y obediente, siguió la orden sin dudarlo. En medio de la noche, sin perder tiempo, la familia emprendió el viaje hacia Egipto, un país que ofrecía refugio lejos de las garras de Herodes. La huida a Egipto no solo cumplió con la advertencia del ángel, sino que también cumplió una profecía del Antiguo Testamento que, según Mateo, predecía que, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 2:15. El tiempo que la familia pasó en Egipto no está detallado específicamente en los Evangelios, pero se puede deducir que permanecieron allí hasta la muerte de Herodes, que ocurrió poco después de la matanza de los inocentes. Según los cálculos históricos, Herodes murió alrededor del 4 a.C., lo que significaría que Jesús y sus padres habrían permanecido en Egipto durante algunos años, antes de regresar a Nazaret una vez que el peligro de Herodes había pasado. Este regreso a Nazaret también fue significativo porque cumplió otra profecía. Jesús sería llamado Nazareno, lo que se interpreta como una forma de dar cumplimiento a las Escrituras, aunque no se encuentra en un solo pasaje específico del Antiguo Testamento, sino más bien en una interpretación de la vida de Jesús como un hombre humilde y apartado de las ciudades poderosas como Jerusalén. Por otra parte, la matanza de los niños en Belén es vista como una tragedia que refleja el sufrimiento de muchos inocentes a lo largo de la historia, un tema recurrente en la vida de Jesús, quien más tarde sería crucificado como un hombre inocente y cuya muerte redimiría a la humanidad de sus pecados. La historia de Herodes y su intento de eliminar a Jesús es una de las más dramáticas y trágicas del relato evangélico. Sin embargo, la huida a Egipto, la protección divina de Jesús y la obediencia de sus padres destacan como signos de esperanza y salvación en medio de la oscuridad. Este episodio no solo habla de los peligros que enfrentaron la familia de Jesús desde sus primeros días, sino también de cómo el plan divino se desarrolló a lo largo de la historia, asegurando que el niño Jesús sobreviviera para cumplir con su misión de redimir al mundo.